Decía Aristóteles que en el término medio está la virtud, y si hacemos el cálculo aritmético, podríamos decir que es ese espacio que dicta lo mismo entre ambos extremos. Sin embargo, y siguiendo con las reflexiones del famoso filósofo griego, cuando tratamos de hacer este cálculo en relación a nosotros mismos, no es el mismo para todos, porque cada uno es distinto y en cada circunstancia se ha de medir de distinta manera. Es decir, el equilibrio no es una norma general para todos igual. Entonces, ¿cómo precisamos cuál es el término medio? ¿Cómo podemos conseguir una vida equilibrada si no hay manera de medirlo? Pues para intentar averiguarlo nace este podcast, Equilibrados, un espacio donde pretendo aprender y reflexionar sobre diferentes temas y así conseguir vivir sin extremos. Mi nombre es Sara Pérez, soy periodista y community manager y sobre todo soy una persona curiosa a la que le motiva conseguir una vida saludable en todos los ámbitos. Para ayudarme a conseguirlo, voy a rodearme de profesionales que nos darán su visión y consejo. Y como no podía ser de otra manera, en este primer programa cuento con la profesional que mejor pueda hablarnos del equilibrio. Sara Perea, psicóloga especializada en cognitivo conductual. Porque ¿quién mejor que un profesional de la psicología para explicarnos en qué consiste el equilibrio vital? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Sara? Yo encantadísima de que estés aquí en este primer programa de Equilibrados. Ahí vamos a estrenarlo bien. La verdad que me alegro muchísimo que hayas querido contar conmigo, que desde el día que me lo propusiste, vamos, me sentí súper orgullosa, digo, qué bien, que hayas sido una de las primeras personas que se te haya pasado por la cabeza de querer invitarme. Claro, es que además, mira, me hace mucha gracia porque digo, hay que ver cuando presenta a Sara, digo, yo soy Sara Pérez y ella es Sara Pérez. Aquí tenemos una conjunción de Sara que digo, esto tiene que salir bien sí o sí. Totalmente. Qué bien. Pues nada, Sara, vamos, como he comentado, gracias a tu formación y demás, seguro que nos vas a poder echar una manita en averiguar cómo vivir de esa forma equilibrada. Y lo primero, Sara, lo que queremos es conocerte. Entonces, para quien no te conozca, cuéntanos un poco, si te apetece, tu línea de vida y cómo llegas a estudiar esa profesión, ¿no?, tan interesante y tan bonita, por lo menos desde mi punto de vista. Pues nada, yo me dediqué, bueno, fui azafata de vuelo durante 9 años, pero la verdad que me cansé un poquito. Ya no me veía tampoco mucho en las nubes, como quien dice, ya quería un poquito tener los pies sobre la tierra. Y siempre me llamó la atención psicología. Pues siempre tenía en mente pues la conducta de las personas, los comportamientos, o sea, quería como entender un poquito más allá y a las personas. Y por un momento, pues abrí ese paréntesis en mi vida y decidí pues que quería estudiar psicología. Un hándicap bastante en contra que tenía era la edad, porque ya sabemos que aquí pues parece ser que tienes que estudiar con 18 años, ¿no? Ya una vez que Tienes que sales del tenerlo claro instituto. pronto, ¿no? Eso es, pero nada, me metí con 26, creo recordar, y nada, y ya oficialmente pues ya soy psicóloga, escasos 2 meses que terminé la carrera, y durante el grado, estuve formándome pues en diferentes cursos y uno de ellos era la especialización en terapia cognitivo-conductual, que a mí es la que más me gusta a día de hoy y es la que me gustaría ejercer el día de mañana, claro. ¿Y has estado, Sara, compaginando trabajo con estudios y demás también, ¿no? Sí, Entiendo, o sí, sí, sea, sí. súper Los complicado. dos, bueno, creo recordar que desde que empezó la carrera sí, lo estuve compaginando, exactamente. Lo que pasa es que luego Vamos, entramos en esto de la pandemia, el COVID, el ERTE, y tuve un poquito más de espacio para darle empujón. un buen empujón, eso es, y ya pues, vamos, que me la he sacado en los 4 años, vamos, que dura. Sí, sí, sí. Todo un mérito, además, trabajando también, el estudiar y trabajar. Y vamos, estoy de acuerdo con Sara porque yo, que soy una persona también muy curiosa y que me gusta seguir aprendiendo, también estoy valorando seguir formándome y es complicadísimo cuando ya tenemos una edad, cuando te estamos trabajando y además, en mi caso además, que tengo niños, ya ni te digo, ¿sabes? Más complicado. Pero bueno, ahí vamos a valorarlo. Bueno, pues he arrancado el podcast ahora hablando de filosofía y de la visión de Aristóteles sobre el equilibrio. Desde el punto de vista de la psicología, ¿hay alguna definición de lo que es el equilibrio? Pues mira, a mí me encanta que me lances esta primera pregunta para abrir el podcast porque mi lema es
que la virtud se encuentra en el término medio, o sea, pero siempre. Tengo que confesar que yo en su día también era muy de polos opuestos, o sea, siempre estaba o en uno, o en el blanco, o en el negro, en el famoso ¿no? No veía la gama de los grises. Pero conforme fui a terapia, pues logré entender el término equilibrio y la verdad que, hombre, trabajarse a sí mismo es un poquito más complicado, pero al final lo consigues estar en el equilibrio. Y mira, yo tengo aquí apuntado, ¿vale? Porque me ha llamado mucho la atención para luego aplicarlo a la psicología, que si leemos la definición en la Real Academia de la Lengua, nos dice que el equilibrio, ¿vale? Es un sinónimo de armonía. Y esto ocurre cuando dos cosas están proporcionadas y están acordes. Por tanto, si esto lo aplicamos en psicología, ¿vale? Podríamos decir que una correcta salud mental es cuando, o sea, la correcta forma de estar, a ver cómo te lo podría explicar, que es un poquito complicado de entender, que muchas veces estos conceptos son súper abstractos, ¿no? Pero podríamos decir que una correcta salud mental es cuando tú estás en buena proporción entre emociones y pensamientos. O sea, va todo en un término medio, como quien dice. Entonces, eso sería una correcta forma. Por ejemplo, te pongo el tema de la ansiedad, que la ansiedad aquí todo el mundo lo ve como, oh, es súper malo la ansiedad, eso no se puede tener, hay que evitarla por todos los medios, porque es lo que está sucediendo hoy en día. Intentamos evitarla y al contrario. O sea, imagínate lo que sería la vida sin ansiedad. O sea, a mí me explota la cabeza, o sea, a mí sinceramente me explotaría, o sea, no, es imposible, o sea, imaginar la vida sin ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad evidentemente es mala en un opuesto, o sea, en un extremo, y también tampoco como evitarla está en el otro extremo, o sea, un buen correcto equilibrio sería la ansiedad equilibrada, es decir, gestionarla y saber enfrentarla, eso, pero no ni evitarla ni tener mucho en exceso. Vale, sí, además la ansiedad realmente sabemos que tiene una función y tiene una función realmente. Creo que tú de eso sabrás más que yo, pero supuestamente la ansiedad pues nos ayuda en nuestra supervivencia también. El problema es que ahora pensamos que hay más peligro de los que realmente tenemos. Eso es, porque no hay un correcto equilibrio, o sea, entre emociones y pensamientos, o sea, ese es el problema. Entonces, si estamos en el término medio, o sea, ese equilibrio, si lo aplicamos según esta definición, es eso. O sea, que la correcta, el tener una buena salud mental, es el resultado de ese equilibrio entre pensamientos y emociones. O sea, que vaya todo acorde bien. Bien. El subtítulo de este podcast, que le he puesto Vivir sin extremos, fue una de varias ideas que se me ocurrió y además le tengo que dar las gracias a Sara porque fue la que de la que me ayudó a terminar de decidirme, ¿no? Me dijo que a ella le gustaba mucho ese subtítulo y digo, vea, pues si me lo dice una psicóloga, Sí, digo, sí, esto sí. es. Me encanta. Está bien. No, yo, es verdad que como no soy psicóloga, pero profesional de la comunicación, me importan mucho las palabras, ¿no? Y el expresar correctamente y no dar lugar a malos entendidos, malas interpretaciones, aunque a veces pues no esté en mi control, ¿no? Porque yo no puedo controlar lo que otra persona piense, pero bueno, se puede intentar expresar uno de la forma más correcta. Entonces, cuando estaba yo creando con la idea de crear este podcast, pues le preguntaba a Sara algunas dudas para que me asesorara y no Claro que metiéramos la sí. pata en cuanto a la comunicación. Entonces, yo lo que quería expresar, ¿no? en ese vivir sin extremos es que quiero alejarme de ese pensamiento dicotómico, ¿no? De el todo nada, el blanco o el negro, ¿no? Y, o sea, quedarnos en esa gama de grises que hemos hablado antes. Y sin embargo, yo por lo menos veo en redes sociales, en los contenidos, que parece que cada vez vamos más hacia esos extremos, ¿no? Que la comunicación va más hacia los extremos. Entonces, ¿piensas que hay una tendencia hacia el pensamiento extremista? Totalmente. Totalmente, o sea, es un sí rotundo. No he tenido que pensar, ¿eh? No te lo he tenido que pensar. Totalmente, porque es que además los pensamientos que tenemos automáticamente, ¿vale? Que como bien lo has dicho, los pensamientos dicotómicos, es cierto que el ser humano ya de por sí le es más fácil llevar una vida o percibir la realidad por categorías, ¿no? Por eso de ahí de que surjan los prejuicios y todo esto.
Y yo creo que las redes sociales están como promulgando mucho el hecho de estar en un extremo o en otro. O sea, pero nunca ver el término medio. A mí, de hecho, me ha pasado de yo conocer a personas y yo identificar las que están en el blanco, ¿vale? Digamos. Y sí, yo puedo ver el blanco-negro, pero yo realmente me mantengo en el intermedio. O sea, y es como que les chocaba. O sea, decían, ¿cómo? Eso no puede ser. O sea, es como que necesitan categorizar. Y eso hoy en día las redes sociales creo que lo están promulgando, pero cada vez muchísimo más. Claro, yo Muchísimo, muchísimo más. te iba a preguntar si esta tendencia es algo histórico, es decir, si el ser humano desde siempre ha tendido a los extremos o si en la actualidad, o sea, o si lo tenemos más acusado ahora, ¿vale? Te quería preguntar si había una tendencia histórica o no. Entiendo que sí, ¿no? Sí, o sea, es cierto que, a ver, yo me imagino que en nuestros orígenes históricamente sí que le serviría a lo mejor estar en una categoría o en otra por el tema de sobrevivir, o sea, también en ese punto lo entiendo, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo que hemos evolucionado, que tenemos un neurocortes muy bonito, un neocortes, perdón, muy bonito, que creo que hacemos muy poco uso de él, creo que habría que sacarle más provecho. Y es lo que te quería comentar, que es cierto que tenemos esos pensamientos automáticos que nos saltan, que te podría poner un ejemplo, como por ejemplo, según nuestro aprendizaje social, porque cada individuo es único y lo que haya vivido, sus experiencias, Claro. pues le van a derivar en un pensamiento o no. Entonces, por ejemplo, hay uno muy típico que proviene mucho del perfeccionismo, que esto ahora también está en auge, que es el no sirvo para nada, ¿no? Entonces, un pensamiento automático está categorizado y para el ser humano le es más fácil decir esto y percibir así la realidad que pararse a pensar un momento y decir, vale, un segundo, vamos a ver, voy a analizar porque a lo mejor esta habilidad no se me da bien, pero no porque no sirva. O sea, verá, voy a probarlo y voy a ver si me gusta o no, porque a lo mejor no es que no sirva, es que no me gusta, pero no por Claro. ello ya no tengo esa habilidad. O a lo mejor no tengo habilidad o no he practicado una habilidad para ciertas cosas, pero para otras soy un máquina. Correcto, correcto, eso es. Entonces proviene según, vamos, lo tiene el ser humano también, estamos programados para ello, ¿vale? Pero sí que es histórico, proviene de esos pensamientos automáticos, según el aprendizaje social, lo que se nos haya interiorizado y nos salta. Y muchas veces que es mucho más fácil, o sea, es que el ser humano también lo necesita para discriminar. Para esto sí, esto no, entonces sale, o sea, La, surge, es natural. la mente toma atajos también para ahorrar energía, ¿no? Correcto, ahora con lo de las emociones, no, es que las emociones son malas, de que hay que evitar la tristeza por todos los medios o no llorar. Claro, para mí es mucho más fácil tomar ese camino corto, decir, no, las emociones no, llorar está mal. Entonces, para mi cerebro es mejor, o sea, ya está, me centro en eso y fuera, y ya no me tengo que preocupar de más nada. Y esto, por la verdad, que tiene muchas consecuencias, pero muy negativas, como al igual está en un extremo o en otro. Vale. Y si, o sea, estamos diciendo que históricamente lo hemos, o sea, la mente tiende a ese pensamiento automático Sí, y más dicotómico, eso es. pero también hemos hablado un poquito de, que me ha interesado mucho, pues ya que yo soy comunicadora y me dedico a redes sociales, pues claro, quiero que ahondemos un poquito aquí, ¿no? Si piensas que la tecnología y esta democratización, ¿no? Gracias a la tecnología que tenemos, ¿no? Ese acceso tanto a publicar, ¿vale? Como a consumir, ¿vale? Contenido, puede tener algo que ver o simplemente es un escaparate de eso que ya, como dices tú, históricamente lo tenemos. A ver qué piensas. Reformúlala otra vez la pregunta. Vale. A ver si la he Te entendido estoy bien. preguntando, ¿vale? Si piensas que la tecnología y el acceso a redes sociales agrava el problema del pensamiento extremista, ¿vale? O si simplemente es un escaparate de ese problema bueno, de ese problema o de esa forma que tiene el ser humano de ver la realidad. No, no, yo creo que la graba, o sea, pero totalmente. Porque también es una conducta automática que hacemos. O sea, tal como tenemos los pensamientos automáticos, nuestra conducta para en redes sociales es automática también. Y eso a mi cerebro me viene de lujo. Dice, ups, qué bien, Super, sí, porque además es muy sabio. O sea, el cerebro es, vamos, el mayor rey de todos.
Y yo creo que, sinceramente, sí que lo agrava y afecta mucho en la autoestima también. Por supuesto que sí. De hecho, ahora bueno, esto no estaba en el guión, ¿eh? Esto Da es igual. algo que se me ocurrió sobre la marcha. No sé si te pongo en un aprieto. Que va, Pero que digo va. que de hecho ahora se dice que hay un problema más grave de salud mental, por lo menos vamos a hablar de la sociedad donde nosotros estamos, en el mundo occidental, ¿vale? Sí. Que hay, no sé si es cierto, si eso tú lo has visto en la carrera que sea cierto, o si es que se expone más, es decir, si lo decimos más, o es cierto que hay más problemas de salud mental. Yo creo que en función, conforme vamos avanzando, y uno de ellos es la tecnología, perdón, yo creo Uh-huh. que van surgiendo más problemas de salud mental. No trastornos, porque no tienen nada que ver. O sea, yo sinceramente es que no soy muy partidaria de que todo sea un trastorno. O sea, todo Vale. desequilibrio, ¿vale? Sea un trastorno. O sea, no. Qué bueno eso, Eso es, pienso que hay un origen, ¿vale? Porque me gusta ver a la persona como una unidad en la que le afectan todos los elementos de alrededor. Pero no quiere decir que porque ya haya un desajuste tiene que ser un trastorno. O sea, puede ser simplemente por un origen o un trauma o cualquier otra cosa. Pero no tiene por qué ser un trastorno. Sí, Pero porque ahora, ahora, sí, dime. sí, que ahora hay mucha ay, se me va la palabra, uy, que no me sale. Patologización, ¿no? Por todo, eso es. No, te gusta Eso mirar es. mucho la pantalla del móvil, pues tú ya tienes un trastorno del síndrome de la luz, no sé, me lo invento, ¿no? Sí. No, o sea, no todo tiene por qué ser un trastorno. Y yo cuando veo tantos síndromes y tanto todo, digo, madre mía, esto era nuevo, que lo que ha salido, ¿qué es? Y luego me paralelo y digo, pero si esto es que es lo mismo que lo otro, o sea, lo que pasa es que cambia quizás un poco, pues la perspectiva, pero que el origen es el mismo. Entonces, ahora con lo de la tecnología, es cierto que yo pienso que habrán salido pues más tipos de desajustes o desequilibrio, como tú quieras llamarlo, o trastornos, pero sí, vamos, yo pienso que sí, que surgen, vamos. Que influye la Por tecnología supuesto, sí, sí, sí. y tanto la publicación como el consumo, ¿no? de los contenidos. Bueno, hay que hacer una buena elección, digamos, de la gente que seguimos, Es que las redes sociales, Sara, lo que promueve es la comparación constante con los demás. ¿cierto? Y uno de ellos aquí, un elemento aquí súper interesante es el perfeccionismo, que a mí me encanta este concepto y sobre todo las personas que tienden más a la perfección. Y esto en las redes sociales se ve un montón. Y la comparación lo que hace al final, ¿qué es? Pues yo ver lo que tiene el otro que yo no tengo. Por tanto, yo quiero aspirar a lo que tiene la otra persona. Y así sucesivamente. Y eso es lo que ha promovido. Entonces, pues cada vez, si yo ya de por sí tenía una carencia, una necesidad, ahora la tecnología o las redes sociales me lo están marcando más todavía. Claro. Claro, de hecho, o sea, la comparativa puede ser un impulsor para, en mi opinión, ¿no? Tú te comparas y dices, oye, pues yo quiero aspirar, como dices tú, puede ser una inspiración y aspiración, pero también, claro, te puede, como no tengas tú ahí una autoestima y la refuerces, o también te puede hundir. Y volvemos a lo mismo, que la mayoría de páginas o de influencers que podamos ver, todo es algo irreal, o sea, la mayoría, o sea, el trasfondo que hay todo ahí, volvemos a lo mismo, está en un extremo. O sea, es todo pues Claro, para conseguir seguidores o para exponerme, pues porque es un trabajo, vale, estupendo. Pero claro, si tienes un público en el que tienes ciertos tipos de carencias, ese público ya no se va a posicionar en un término medio. No está sí, sí, equilibrado, digamos. O sea, siempre va a querer aspirar a algo que no es real a un de extremo todo lo que hay inalcanzable. detrás. Eso es. Ese es Vale. el problema mayor. Y la perfección, esa es, vamos, es la clave, vamos, el factor clave. Pues mira, yo, como también dije en el otro podcast que voy a lanzar, también de Ujú. mis redes profesionales, como se lo he dicho a Sara, yo estoy aquí con mi ordenador, digo, Sara tiene ya un micro, yo ni lo tengo todavía. Pero he dicho, me voy a lanzar aunque no sea perfecto, porque si no, no me lanzo. Entonces, para mí esto es un ejercicio también de eso, de atreverte, de dar un paso, De aunque practicar término medio. exacto, de practicar ese término medio y de que a mí lo que yo quiero con este programa, sobre todo con Equilibrado,
porque me encanta aprender cosas nuevas y quiero eso transmitirlo a las personas que me siguen, que a día de hoy no son, tampoco soy yo ahora aquí súper mega influencer, ¿sabes? Pero creo que podemos aportar algo, algo positivo y entonces en ese, y como me gusta tanto comunicar y demás, pues no sé, esa ha sido lo que a mí me ha movido a hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí aunque no sea perfecto, yo lo único que espero es que valoren el contenido, aunque no esté Por supuesto grabado que con el sí. mejor micro del mundo y la mejor cámara, Por pero supuesto que que sí. valoren lo que queremos transmitir, ¿no? Mm. Lo que, porque yo al final lo que me fijo cuando escucho otros podcasts es en el contenido, en lo que me puede aportar más que en si está a lo mejor grabado del mundo o no, ¿sabes? Por lo menos para mí eso es lo importante, ¿no? Pues yo la verdad que te admiro, Sara, ahí, en ese sentido de que hayas tenido ese primer pasito que ya le hayas dado, porque ya los demás te van a venir solos. O sea, ya lanzándote con este primero, ya los demás van a venir solos. A ver, a ver. Y quería hacer un hincapié con lo del el tema este de la perfección, que me gusta un montón, y es que cuando estuve dando talleres, la gente me decía que quería vivir sin preocuparse por el futuro, sin altas exigencias, pues eso, sin ser perfectos, ¿no? Y claro, yo les decía, pero vamos a ver si es que eso es que no sería bueno. Y se quedaban como un poco así como diciendo, ¿eso cómo va a ser? No. Digo, claro, o sea, ¿tú te imaginas siendo todo lo contrario a no ser perfecto? A no ser perfeccionista, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, ¿tú te imaginas una vida sin que en ningún momento del día pienses en el futuro? No, ¿verdad? Claro, y se quedaban como un poco, digo, pues tiene que ser en el medio. O Claro, sea, ni mucho ni poco. O sea, en el término medio. O sea, nadie dice que tú no seas perfeccionista. Puede serlo. Porque de ahí podemos sacar muchísimas cosas buenas del perfeccionismo. claro, Pero en un término medio. Vamos a ser perfectos, sí, pero en un término medio. Y ya está. Vamos a pensar en el claro. futuro, claro que sí, pero le vamos a dedicar una horita al día. Ya está. No hay más. Y así poquito a poco se va practicando también un poco, al menos en estar en el centro. Claro, claro, porque es verdad que sí, como antes le he dicho a Sara antes de empezar podcast, ¿no? De la perfección es enemiga de la acción, porque cuando queremos ser todo perfecto no iniciamos, pero la imperfección, es decir, que es lo contrario, también es enemiga de la acción, porque el imperfecto muchas veces deja las cosas, no, tampoco las hace, Correcto. porque por pasotismo, ¿no? Ya también. Entonces, al final, volvemos siempre a ese concepto del equilibrio, ¿no? Que estamos aquí hablando. Y claro, como dijimos al principio, el término medio es difícil de precisar, ¿no? Pero volviendo a Aristóteles, este nos daba una idea al situarlo, como bien ha dicho Sara, que también lo está situando ya, entre el exceso y el defecto. Y lo Correcto. ejemplifica precisamente, por ejemplo, con la comida y la bebida, ¿no? Que te puede arruinar tu estado, ¿no? De salud si no consigues el equilibrio necesario para el cuerpo, ¿no? Y la armonía de aquellos elementos que intervienen pues en toda nuestra salud, ¿no? Entonces, en este, no sé qué piensas tú sobre esto, Sara, sobre, ya que, por ejemplo, en el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Que lo ejemplifica muy bien, por ejemplo, en el tema de la alimentación. Él decía, bueno, yo tengo aquí apuntado porque a mí Aristóteles la verdad que con lo de, como es mi lema, pues también me llama mucho la atención, ¿no? Y él define la virtud como potencia, fuerza o poder, ¿vale? Entonces me llamaba también mucho la atención, digo, es que también es curioso. Aplicar el tema de la nutrición y del tema de la alimentación, también del deporte, también yo creo que se puede relacionar igualmente con el perfeccionismo, es decir, las personas que también tienden a obsesionarse mucho con el tema de la nutrición o del deporte, la salud física, también dejan de lado otras cosas que yo sinceramente pienso son bastante importantes. Y también el tener que, si nadie antes se ha tenido que sentar a reflexionar y decir, oye, porque yo estuve obsesionada también en su día con el deporte, yo las cosas como son, pasa yo me lo traté en terapia y más o menos pues sobrelleva, pero yo era de las que yo estaba obsesionada, pero totalmente. Entonces tuve que llevar una serie de hábitos en el que también tuve que trabajar esto del término medio. Y esto también es muy curioso.
que también la famosa frase de que no, se necesitan 21 días para conseguir un hábito, pues no, está totalmente desmentido y son exactamente un promedio de 66 días, lo que necesita un cerebro para poder adaptarse y ya tener un hábito establecido. Y en el deporte yo pienso que pasa absolutamente lo mismo. Y relacionándolo con lo de las redes sociales, igual, que la gente también se deja como también un poco influir y pasa de un extremo a otro. Vale. Y hay también trastornos también que van por el extremo, vamos, también enfocados Claro, a esto de la nutrición. claro, yo por ejemplo, mira, aquí pues, como te puedo hablar Claro que sí, de mi proceso personal, ¿no? eso es. Porque yo llevo varios años pues con un proceso de pérdida de peso, y ya no solo pérdida de peso, sino de adquisición de nuevos hábitos más saludables. Y por eso el motivo de, bueno, mis redes sociales es Sara Pérez 10, esta, que son las que yo considero más personales porque es donde yo intento hacer contenido o divulgar sobre estas áreas de mi vida, que son esas áreas que son importantes en mi vida en este momento, ¿no? Antes, cuando tuve otros momentos, pues hablaba o compartía contenido sobre otras cosas. Por ejemplo, cuando fui madre, pues sobre maternidad o lo que sea. Y ahora más, pues Sí. sobre temas de vida saludable y todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces este tipo de procesos, pues muchas veces, como tú dices, ¿no? Te puedes entrar en esa dinámica, ¿no? Oye, pues de preocuparte a lo mejor en exceso de esto, de a lo mejor, como dices tú, obsesionarte un poquito y tal. Yo creo que por ahora estoy consiguiendo estar más o menos en equilibrio, porque aunque yo sé que, claro, yo, como todo depende del cristal con el que se mire y de los ojos que te vean, pues Correcto. habrá gente que a lo mejor mi estilo de vida piense que es demasiado saludable, ¿no? O demasiado rígido. Pero yo, por ejemplo, no lo considero así, porque yo, por ejemplo, en mi casa, ¿no? En cuanto a alimentación, intento tener productos saludables a mano, Ajá. ¿no? Productos Sí. más nutritivos, digamos, ¿vale? Pero después yo también pues, salgo y me como por lo que me apetece en cada momento. O, Eso es por lo que te iba ejemplo, a decir ahora mismo. Te iba a preguntar además, te iba a decir, pero Sara, ¿tú también eres capaz de comer comida basura? ¿Eres capaz de comerte un día o meterte entre pecho y espalda un día un McDonald's? claro, eso es lo que te digo que yo, por ejemplo, incluso ahora en verano, por ejemplo, pues tenemos heladitos, porque yo tengo niños y a mis niños pues también les gusta y yo no quiero que ellos tengan una relación. De hecho, antes, por ejemplo, me expresaba más en esos términos de comida basura o de comida más sana y estamos intentando por los niños expresarnos de otra forma para que ellos Ajá. no cataloguen la comida como buena o mala, sino, oye, hay cosas que las comemos más, o sea, de diario y hay otras Ujú. cosas que, bueno, como sus ingredientes a lo mejor no son tan interesantes, pues las comemos menos, pero pues nos dan placer, porque comer también es un placer, no solo Por comer supuesto. o el sexo, vamos a ver, el sexo no lo hacemos solo para reproducirnos, también lo hacemos para divertirnos, por lo mismo con la comida, ¿no? Entonces no sé yo cómo tú ves esto, o sea, ¿tú ves que voy por el buen camino o No, no? no, no, a mí me parece estupendo, vamos, de verdad. Sí, 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 de verdad. Vamos, sinceramente, aparte eres, creo, de las poquitas personas que escucho esto, ¿eh? Además que promulgue esto de forma familiar. Ah, sí, sí, bueno, lo intentamos, intentamos. Y de hecho yo en estas redes, ahora en este proceso, estoy intentando siempre que hago algún vídeo sobre el tema de este proceso de pérdida de peso y demás, no hablar tanto de las palabras peso, no enfocarlo tanto por ahí, sino Ujú. enfocarlo más sobre, oye, ¿cómo me ha cambiado a mí la vida al yo conseguir tener más hábitos saludables? Me enfoco más en capacidades, no sé si me entiendes, Ujú. intento más en, oye, pues yo ahora soy capaz de hacer este tipo de ejercicios, yo qué sé, o de coger más peso, o de, tú sabes, no sé, de la mejora del rendimiento en tu día a día. ¿Sabes? Mm. Que si antes me dolían las rodillas, pues ahora no me duelen. No sé si me entiendes, porque antes tenía más peso y por tanto me dolían más las articulaciones. Ahora intento enfocarlo por ahí porque no quiero que la gente solo se enfoque en el peso, porque eso no es realmente lo importante. Lo importante es que al final tú en tu vida seas capaz, pienso yo, ¿no? De realizar los objetivos y llevar a cabo lo que tú quieras llevar, ¿no? Porque, Sara, yo te quería preguntar, tú que estás más metida ahí en ese mundo y que creo que lo habrás visto más, ¿has conocido a personas que quieran todo ya?
O sea, es decir, ahora que tú te estás enfocando al lado del peso, ¿no? Te has encontrado con personas que dicen, es que yo quiero perder peso, ya quiero en un mes perder 30 kilos. Y dices, Yo vamos soy a ver. A ver, yo no soy nutricionista, yo no trato con gente, pero sí que es verdad que simplemente en tu entorno, por ejemplo, es muy, tú sabes, la sociedad, hay mucha presión estética. Entonces, la presión estética, pues, ¿qué pasa? Pues la gente realmente, mucha de ella, pues quiere tener una forma física más acorde, ¿no? A lo que supuestamente dice la sociedad que tienes que tener. Por contra, sin embargo, el mismo sistema te pone un montón de, vamos a llamarle tentaciones, en el camino, ¿no? Y mucha accesibilidad y precios económicos a comidas que van ahí en contra de ese a lo mejor objetivo de tener un peso saludable, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahí yo creo que estamos en un meollo ahora mismo. De hecho, una nutricionista que yo sigo, que también que tiene un gabinete de psiconutrición y trabaja con psicólogas, yo le respondí a un story y me dijo, sí, dices que estamos ahora mismo o sea, es una época en la que hay una presión estética brutal, sumado Uh-huh. al peor entorno alimenticio de la historia en Occidente. O sea, entonces eso es como que es normal que la gente estemos flipados de la cabeza con la comida, la verdad, porque es muy complicado. Es decir, por una parte los mensajes son, tienes que tener un cuerpo tal, pero por otra parte, hinchate a comer cosas que te van a hacer todo lo contrario. O sea, y es verdad que, por ejemplo, en el entrenamiento también, que mi marido, por ejemplo, le gusta un tipo de entrenamiento que requiere de tiempo y de mucha paciencia. Y es muy complicado que la gente lo entienda y que la gente se sume a ese tipo de entrenamiento. Y sin embargo, es el tipo de entrenamiento básico para que tú en tu día a día te puedas mover, porque es readaptación funcional. Es que Uh-huh. yo te arreglo, entre comillas, o sea, o te intento enseñar, porque no que te arregle, sino que yo te enseño a ti a que Uh-huh. tú puedas en tu día a día, tú haces un cierto ejercicio para que si tú eres una persona que tu trabajo es estar sentada, pues como yo sé que el glúteo se te va a ir de vacaciones y no va a funcionar y te puede dar dolor en el piramidal, tú sepas Sí. con qué ejercicio revertir eso y mantenerte, ¿vale? O sea, o, por ejemplo, tú puedas cargar una bolsa del Mercadona o puedas Uh-huh. subir una escalera. O sea, es que la redactación funcional es la base, digamos, de moverte, ¿sabes? Es la base de tu día a día. Y sin embargo la gente no lo entiende. Y además, como tú a la gente le digas que va a tardar X meses en hacer esa redactación, muchos de ellos no son capaces de tener ese hábito y de mantenerlo. Porque la gente quiere resultados rápidos. Es decir, yo quiero estar chascado, por ejemplo, ¿no? O sea, estar fuerte y Mm. quiero y por ejemplo, crear musculatura es de las cosas más complicada, por ejemplo, te hablo en este caso, por ejemplo, los hombres, ¿no? Que ahora hay también mucha presión Sí. estética en los hombres con el tema del gimnasio. Y Mm. eso es muy complicado y requiere de muchos años de trabajo, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, el otro día hice el vídeo del cambio de hábito en el que yo expliqué que yo, para llegar a como estoy ahora mismo y sentirme con la capacidad con la que yo estoy, yo he tardado 10 años. Es que yo hace 10 años pesaba 30 y pico kilos más y me dolían las rodillas, para que tú me entiendas. O sea, y ha sido un proceso muy progresivo y vas aprendiendo y vas... O sea, es que no, las cosas, como digo, los hábitos 66 días y hay cosas que te cuestan mucho más. No, es para sentirnos habituados, o sea, que se necesitan los 66 días. Yo siempre escuchaba, o por redes sociales, 21, 21. Y yo investigaba y digo, no me puedo creer que sean 21 días, o sea, porque eso no llega ni a un mes. Entonces, si fuesen realmente 21 días, o sea, yo creo que esto sería súper rápido, o sea, digo, esto no puede ser. Y Todo el cuando ya mundo indagué estaría un haciendo poquito, deporte. eso es, cuando ya indagué un poquito y vi que eran 66 días de promedio, dije, esto ya sí me encaja más. Porque, hombre, pero es verdad también, Sara, vivimos en la época de la inmediatez, lo que hablábamos antes, y las redes sociales no podemos negar que es que han influido de una manera impresionante. Y que hoy en día estamos tan acostumbrados, perdón, a estar tan conectados que el hecho de que a mí alguien no me conteste ya, ya te da ansiedad. Ay, no me ha contestado, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué? Pues lo mismo. Y aquí con el tema de la nutrición, el deporte, además son cada vez más las personas que acuden a terapia por temas de trastornos de estos relacionados con el tema del deporte y la nutrición, también.
claro. Hombre, es bueno que la gente pida ayuda. Al final cada vez hay más conciencia de la salud mental, por ejemplo, ¿no? O sea, así que bueno, vas a tener trabajo. Yo, sinceramente, en este caso, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, pero para promover cierto equilibrio en que las personas pues quieran conseguir un objetivo, y me imagino, vamos, repito, que estarás de acuerdo conmigo, es que si te propones una meta, tiene que ser acorde Claro, a todas tus cualidades, a todas tus habilidades, el tiempo que tú tengas, o sea, todo esto. Porque como tú te la pongas, una meta, y sea totalmente irrealista, al final lo que claro, te va a pasar es que te vas a hundir. Y no se va a claro. cumplir, ya entras en círculo vicioso. Ya dices, ya esto no me ha salido, volvemos a lo mismo, no sirvo para esto no es para mí, etc. Cuando realmente irte proponiendo metas pequeñitas, pues, por ejemplo, si en un mes, ¿no? Tú quieres perder, hablo del peso, ¿vale? Vale. 30 kilos, pues a lo mejor cada semana te tendrás que estar proponiendo metas pequeñitas, pero asequibles y bastante coherentes, vamos, al tiempo que tú tengas y a todo. O sea, y a tu capacidad, como tú estés físicamente también en ese momento, pienso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que Sí, es lo más... además, yo siempre lo que recomiendo, la verdad, mi punto de vista, si quieres, por ejemplo, quieres tener unos hábitos más saludables y además, porque tu salud además esté mal, o sea, lo primero es, o sea, con profesionales siempre, ¿sabes? No hacerlo solo, porque un profesional siempre te va a ayudar, profesionales pues nutricionistas, incluso psicólogos, porque como estás tú bien diciendo, cada vez en los temas de la alimentación cuesta Sí, mucho trabajo de hacerlo solo, porque la alimentación influye mucho también la psicología, tío, y como te digo, y aparte porque una persona además acostumbrada a comer a lo mejor alimentos muy procesados o ultraprocesados, esos alimentos están diseñados además para ir a tu cerebro a ciertas zonas que te, que te, ¿te afecta? Sí, sí, sí. que te afectan porque, o sea, que te dan unos chutes de ahí de dopamina, de adrenalina que nos creemos que nos da felicidad y después te da esa recompensa inmediata, como tú dices, pero después no te está haciendo bien a tu salud y muchas veces ni siquiera a tu salud mental, porque si tú aprendes un poquito de lo que, vamos, yo creo que mucha gente sabemos que es lo saludable, porque lo saludable no tiene etiqueta. Una manzana, una lechuga, eso no tiene etiqueta y sabemos todo el mundo que es lo saludable, ¿no? Entonces, como tú realmente lo sabes, cuando tú te comes una cosa que tú sabes que eso es una cosa para comértela de vez en cuando, ¿no? Y tú te la comes asiduamente, al final entras en una incoherencia contigo mismo, que yo creo que eso también te va, ¿sabes? O sea, que por una parte tiene ese enganche a los procesados porque tecnológicamente están diseñados para engancharte y ahora, por otra parte, o sea, después te da ese bajón porque dices tú, o sea, al final terminamos teniendo una súper mala relación con la comida porque está esa incoherencia, pero claro, tienes también ese enganche un poco, verás, no sé si hablarle de enganche, pero bueno, No, no, bueno, dependencia, sí. sabemos que hay alimentos que están, pues, vamos, que los alimentos ultraprocesados como patatas fritas o yo qué sé, cosas dulces y demás, que están diseñadas específicamente para que en tu cerebro se activen ciertos de estos del placer, ¿no? Sí, Y para tenemos el que sistema de la recompensa, sí, sí, sí. lo hacen a posta, vamos, pero claro, de por sí no puedes decir que eso sea como una droga, pero bueno, Es tiene, verdad también que vivimos una vida muy ajetreada, en la que tenemos muy poco tiempo. Entonces, claro, al final acudimos a lo rápido, rápido y veloz. O sea, lo quiero todo ya y lo inmediato. Y al final, ¿a qué acudimos? A productos ultraprocesados, lo rápido, lo que tú dices, que me da el placer en el momento, es inmediato, pero que luego realmente a largo plazo, para la salud, tanto física como mental, es lo peor. claro. Mm, Yo creo que más que una cuestión, como te digo, de que sean recursos rápidos, sí, es lo que te he comentado, es porque nos acostumbramos a esos también. sabores, a eso y a esa de eso del Sí. cerebro, porque realmente que hay más rápido. Yo, por ejemplo, mi comida rápida, ¿vale? Ujú. En casa, mi fast food, ¿no? Por ejemplo, yo por las noches, que tiene uno menos ganas de cocinar, es abrir un bote de pimientos asados y Fíjate. echarle una lata merva. Pues Y ya valí, está. Ya quiero tengo decir, una ensalada. ¿qué rápido que es? Y es súper, y es sano, ¿verdad? Quiero decir que no, que Pero eso la procrastinación es muy mala, Sara.
El procrastinar, creo que se dice así, que me cuesta decir la palabra, pero es lo peor ya. Nos hemos acostumbrado también a estar, pues eso, lo que hablamos, una vida también sedentaria, que es que al final incluso el abrir, lo que tú dices, la lata de pimientos asados y el atún ya me da hasta pereza. Como no comas aire. O si más de uno pudiera le llenaba, yo te digo a ti que se lo comía. La verdad que eso, yo siempre, la verdad, pienso que lo mejor para si quieres mejorar tu salud y todo el rollo es siempre con profesionales, Sí. ya sea de la salud mental como nutricionistas como tal, que te van a ayudar y no estás solo en el camino y va a ser mucho más fácil. Un nutricionista te puede pautar cosas que te gusten o enseñarte también oye, qué alimentos Sí. te van a ir mejor en esta fase que tú quieras y qué Mm. alimentos menos y todo eso. Entonces, siempre con un profesional es lo más adecuado que hacerlo solo, porque muchas veces hacerlo solo hacemos locura, que tampoco está bien, ¿no? Y siempre Eso es. es eso mejor. ¿Y qué más? A ver, ¿qué teníamos por aquí? Eso, mira, vamos con el tema de los hábitos que hablábamos, ya que estamos hablando de eso, que tenía aquí lo de que además para Aristóteles la virtud, que has hablado tú antes también, sin que entremos a debatir un poco qué es la virtud para no alargarnos en el podcast, ¿no? Pero tú entiendes que es el conocimiento del valor objetivo teórico y la aplicación, digamos, de ese conocimiento a la conducta. Es decir, por ejemplo, tener conocimiento de lo que es saludable, como hemos hablado, sabemos que la manzana es súper saludable, muy buena, y la lechuga, ¿vale? Pero eso no nos hace personas más sanas si no lo llevamos a la práctica. Es decir, si no nos ponemos y decimos, pues voy, en lugar de comerme un pastelito, pues voy a comer la manzana, ¿no? Entonces, ¿por qué resulta a veces tan difícil la consecución de esos hábitos si a veces la teoría es sencilla y la sabemos, ¿no? Cuéntanos. Pues yo te podría dar mi teoría, porque como bien mi enfoque es el cognitivo-conductual, que a mí me encanta, ¿vale? Y es según lo que pensamos, así actuamos, ¿vale? Ese básicamente es el enfoque y lo que se trata es que al cambiar tus pensamientos, tu conducta va a cambiar también, ¿vale? Entonces, creo, mi teoría es que a las personas nos cuesta tanto porque tenemos una distorsión cognitiva malísima, ¿vale? Desde mi punto de vista, que es esta de los pensamientos dicotómicos, que las personas cada vez estamos tendiendo más a polarizar los pensamientos, pero cada vez muchísimo más. Y lo que te comentaba antes, como nos es más fácil categorizar, pues yo como veo una manzana que es saludable, yo ya la categorizo aquí, o sea, no veo más allá. No veo que a lo mejor, aunque yo me pueda comer una manzana, ¿vale? Eso no quiere decir ya que yo sea una persona que luego me meto un McDonald's y coma mal. O sea, o ya me como una manzana y ya soy la tía más fitness del mundo, o sea, no tiene nada que ver. Pero categorizamos, tendemos a eso, tendemos a ser extremistas y nos cuesta cada vez más. Ya junto con, también igual lo que comentamos, la inmediatez, lo de las redes sociales, nos cuesta, o sea, nos cuesta muchísimo. Pero esos pensamientos dicotómicos para mí creo que es la base de todo. Vale. Categorizar, incluir ahí, vernos desde el otro opuesto. Creo que es el cúmulo de todo. Vale. ¿Y cómo podemos conseguir entonces adherirnos a estos hábitos? Es decir, para que nos des algunos consejitos de cómo lo podemos hacer. Es decir, como tú dices, está complicado, pero se puede. que se puede. ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, pues yo principalmente el mayor consejo que puedo dar es que, y también porque pienso así, soy partidaria de ello, es que primero debemos de partir en nosotros. O sea, es decir, trabajar en nosotros mismos, hacer una introspección bastante buena, o sea, qué es lo que me falla, qué necesidad tengo, qué es lo que quiero conseguir, y ya a partir de ahí, una vez que yo ya he trabajado en mí, ahora sí que sí, es ponerme ciertas rutinas, ciertos hábitos, siendo consciente también de lo que tú comentabas anteriormente, y establecerme una serie de conductas o de actividades que sean realistas y sean coherentes a lo que yo quiero conseguir, y siendo también consciente de que yo hasta dentro de 66 días no voy a conseguir un hábito. Vale. Hasta ahí. Y también teniendo en cuenta que esto para mí también es muy importante, y yo también en todos mis talleres lo decía, que aplicado también aquí a la nutrición al deporte, creo que es fundamental, es que las recaídas hay que tenerlas en cuenta, siempre.
Porque hay personas que recaen en algo y ya piensan que ya todo lo que han hecho no ha servido para nada. Y esto es parte del proceso. O sea, si tú ya has recaído, es porque tú ya has avanzado. Por tanto, es un paso más. Claro. Y esto también creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, te iba a hacer una pregunta que antes también que se me ha pasado antes cuando hemos hablado de los objetivos y las metas. Que te iba a decir que considera, o sea, porque yo, por ejemplo, como si yo ahora me pongo en retrospectiva, ¿no? De estos 10 años que te he dicho de mi de eso, yo cuando empiezo, no empiezo con un objetivo, quiero decirte que hay veces que uno no se pone un objetivo, sino que es simplemente el ir siendo conscientes de que, o sea, de que ciertas cosas que tú pensaban a lo mejor no son, ¿sabes? Que es lo que a mí me pasó. O sea, yo además empiezo a intentar tener una vida más saludable porque soy madre y yo lo que quiero es dar buen ejemplo a mi hijo. Entonces, fue por eso, ¿no? Porque yo en realidad no iba buscando al principio ni siquiera una pérdida de peso, aunque yo sabía que me iba bien, ¿no? Pero bueno, en un posparto, ¿no? Por ejemplo, o sea, que en ese momento dices tú, todavía el cuerpo, tú me entiendes, tiene que no me metí yo ninguna presión ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente yo empiezo a leer temas de crianza y en uno de esos temas de crianza leo sobre la alimentación infantil. Yo digo, uy, yo qué sé, empiezo a leer sobre alimentación infantil y empiezo a ver que ciertas cosas que yo a lo mejor pensaba que eran, no pasaba nada por tomarlas más a menudo, oye, ahora resulta que, o sea, en ese propio aprendizaje es lo que yo me reflexiono. Y esos pensamientos, Sara, que tú tenías, que eso que tú has dicho justo, porque yo pensaba que, claro, ¿esto de dónde crees tú que proviene? Esto provendrá, ¿no? Del aprendizaje que tú habrás hecho a lo largo de toda tu vida, ¿no? De las experiencias que tú has tenido, que tú pensaban que eras una, pero es que ahora, conforme tú has ido siendo consciente, has ido aprendiendo otras cosas. Por tanto, Claro, podríamos decir que tú te has reestructurado totalmente y por tanto has podido dar ese cambio. claro, yo lo que me vengo a referir es que a veces a lo mejor no es necesario marcarse un objetivo, además en un tiempo específico, sino que a veces lo que hay es que tener la mente abierta al aprendizaje, Mm. ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y hacerse preguntas. Pues que eso es una cosa, por ejemplo, que creo que también pasa hoy en día en la sociedad, que las personas no se hacen preguntas, ¿sabes lo que te digo? No. Entonces, entonces eso que digo, que a veces, coño, con esto también de los objetivos, muchas veces yo qué sé, siente uno como mucha presión, ¿no? Como cuando si se pone un objetivo muy... Por eso te comentaba que primero yo, al menos el consejo que doy es que primero hay que empezar por uno mismo. O sea, por tratarse primero a uno mismo, reflexionar, saber qué es lo que quiere, qué necesidades tiene. Y yo una vez que todo eso lo tenga claro y se quiere proponer una meta, pues oye, adelante. Pero que tú primero te hayas hecho un trabajazo contigo. Porque si no, volvemos a lo mismo, el término medio no va a estar. Porque las personas se lanzan, pero sin trabajar en ello, que es lo que suele ocurrir, se lanzan a querer dar esos cambios y luego se ven que no pueden y se frustran. Entonces, primero en la base, nosotros. Siempre. O sea, yo creo que incluso lo puedo extrapolar, porque creo que el origen es el mismo también con el tema de las cirugías plásticas, pero con lo del deporte y la nutrición. Yo creo que van también un poco de la mano, porque además el origen de los trastornos que van en relación con la nutrición y el deporte son los mismos que con el de las cirugías estéticas. Si tú realmente quieres dar un cambio y tú quieres operarte, hazlo. Pero que tú sepas que realmente lo estás haciendo por algo que tú quieres, pero que tú primero te hayas tratado a ti. Es decir, yo tengo mi autoestima sana, pero yo me lo invento. Me quiero poner un poquito más de labios, pues porque me gusta. Pero yo sé y me quiero tal como soy. Ya está. Pero yo creo que en temas de nutrición, de deporte, pasa exactamente lo mismo. Creo que la gente va como muy lanzada, a lo mejor, a tener ciertas metas que son inalcanzables o irrealistas, tal como están ahora mismo, porque no, lo que tú decías, no han ido alcanzando conciencia de X temas, que claro, llegan y se frustran, o sea, se les cae todo. No sé Claro, si tú pensarás así, pero vamos, o hayas percibido esto, ya que estás más metida ahí en ese tema, y te ha costado 10 años, vamos, también conseguir lo tuyo. te entiendo lo que creo que sé por dónde va en el sentido de que, por ejemplo, ahora hay mucho, por ejemplo, como yo sigo nutricionistas y esto, como digo, que también divulgan, o sea, sobre psiconutrición, ¿vale? Con la perspectiva siempre psicológica también. Por ejemplo, ahora hablan mucho del lugar desde donde tú haces las cosas, es decir, ir a hacer deporte puede ser tanto positivo como negativo. Claro. Negativo si tú haces deporte porque odias tu cuerpo. Positivo si lo haces desde que
tú te ves que eso es una cosa saludable para ti, desconecta, por ejemplo, yo que soy madre, ¿vale? Pues ese ratito en el que yo estoy en el deporte, estoy centrada en eso, entonces haces como, también te vale como una especie de mindfulness, ¿no? Porque te centras en el aquí y ahora, te centras en hacer esa repetición en el crossfit o darle a los pedales del cycling, ahí no hay lugar para los problemas en el trabajo, ni con la pareja, ni con los niños, entonces lo haces desde un lugar de cuidado para ti y disfrute. Yo creo que al final el tema está en disfrutar, ¿no? De ese hábito, ¿no? Que tú has creado, ¿no? Si no hay disfrute, si lo que hay es ¿cómo te digo? Al contrario, un odio, ¿no? Lo hago con muchísimo trabajo, ¿no? Y presión, y por presión también, lo que tú comentabas antes. Claro, con presión. Entonces, claro, ni el hábito se va a conseguir, ni, ni lo vas a disfrutar, ¿sabes? Y al final abandonarás, porque claro, hacer una cosa que en realidad no te gusta y no la estás haciendo desde el disfrute, pues lógicamente es que al final eso no se va a mantener, ¿no? Entonces, eso hablan mucho ahora de eso, del lugar desde donde tú haces las cosas. Entonces, que eso hay que tenerlo, porque claro, muchas veces las personas que se cuidan, también te pueden tachar de superficial o de tal. Y claro, no es así. Muchas veces, yo por ejemplo, el último proceso de pérdida, porque, como te digo, yo he tardado 10 años en adquirir esta Mm, capacidad con altibajos, como tú bien dices, ¿no? Entonces, ujú. yo, por ejemplo, hace unos años me quedé pues más o menos como estoy ahora físicamente y en el último año, como tuve una mudanza y ciertas cosas, pues tú sabes, tienes más ansiedad, más estrés, tienes desorganizado también los horarios, las historias, porque empecé en un trabajo, me tuve que mudar, todas las cosas y cogí un poquito de peso, aunque yo no volví a estar como hace 10 años, ¿no? Es decir, pero claro, yo ya al coger un poco ese peso no quería porque no quiero llegar a ese punto que yo estaba con un sobrepeso importante que sé que me va a afectar a mi salud. Entonces, pues me puse en manos de un profesional, una nutricionista, y he estado haciendo un proceso de pérdida de peso en este tiempo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el deporte es una cosa que es verdad que llevo tiempo, yo ya hacía deporte, un poco de deporte, antes de ir Ujú. a esta nutricionista, pero por recomendación de esta nutricionista empiezo a hacer un poco más de deporte que antes, ¿no? En lugar de hacer antes solo hacía algo de pesa y ahora pues meto también un poquito de cardio por recomendación de este profesional y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo, como digo, yo en este proceso de pérdida de peso último es por dos motivos. El primero es por prevención, de no querer Ujú. ponerme otra vez como Eso antes. es. Y como siempre, y como te digo, siempre también está un poco esa presión estética, porque Ujú. vivimos en el sistema, esto es como el machismo, lo mamamos Sí, desde sí, sí. chica, Lo hemos interiorizado. Ujú. interiorizado, y hay que trabajar mucho para no dejarte llevar por esa presión estética. Entonces, Mm. claro, yo no quiero prevenir porque no me quiero poner como estoy antes, también porque yo quiero estar dentro de unos cánones, ¿no? De tal. Entonces, yo empiezo a hacer ese proceso de esta manera. ¿Qué pasa? Que yo ahora empiezo a hacer deporte y empiezo a adquirir capacidades aeróbicas, cada vez oye, me canso menos, no sé qué, no sé cuánto, y empiezo a hacer unos deportes que yo antes ni me imaginaba. Y entonces yo ahora lo que digo es, ostras, es que ya no me importa tanto estar con 2 kilos más, 2 kilos menos. Lo que a mí me importa es yo poder hacer esto, ¿sabes? Entonces ahí me ha cambiado mucho la mentalidad también y además lo Es sigo que la has trabajando. trabajado, Sara, también. Lo sigo trabajando también porque, como hemos dicho antes, seleccionando también bien las personas que uno sigue en redes sociales, porque en redes sociales hay mucho aprendizaje, que se puede decir mucho aprendizaje gratuito, pero tienes que seleccionar bien a la gente. Que Y eso es el entonces, equilibrio. Volvemos a lo mismo. como estoy siguiendo pues muchos nutricionistas que hablan mucho de estos temas de buena relación con la comida, de no centrarte tanto en el peso, de tal, pues claro, pues ese es el trabajo que yo, digamos, me autoterapio Ujú. No, está muy bien, oye. Pero ya tienes un trabajazo hecho, por tanto. para eso, ¿no? Y entonces, yo ahora mismo, pues lo digo, yo por ejemplo, cuando termino mi proceso con esta nutricionista, Mm. o sea, yo no estoy un par de kilos, vamos a hablar en peso, por debajo de lo que estoy ahora mismo, porque el cuerpo tiende a estar siempre con un poquito, o sea, el cuerpo no quiere estar siempre en déficit, porque si no, el cuerpo, tú sabes, tiene que sobrevivir. Ujú. Entonces,
el cuerpo le gusta siempre estar con un poquito, como decir, y ya no te pases, ¿sabes? O sea, no te pases, porque si no, no vas a poder mover una carga, Claro. ¿entiendes? Entonces, yo ahora estoy más centrada en eso y sí que es verdad que cuando termino este proceso, porque esta nutricionista era un poco más tradicional, digamos, no era tanto de psiconutrición, ¿no? Cuando termino el proceso al principio le tengo un poquillo de miedo a ese, oye, y si yo meto, por ejemplo, más carbohidratos, vaya a ser, ¿qué tal? Y yo he tenido un poco que desandar un poquito ese camino para no, oye, pues que yo ahora estoy haciendo, o sea, que yo ahora no estoy en el mismo momento que cuando yo fui a la Nutri, pues cuando yo fui a la Nutri, aunque no era una persona totalmente sedentaria, me movía mucho, me movía menos que ahora, porque yo ahora más veces en semana hago entrenos más exigentes que hacía antes. Claro. Entonces, el cuerpo requiere ahora de más energía, ¿sabes? Entonces, todo eso tienes tú que decírtelo a ti misma para decir, oye, que yo ahora necesito más energía que antes. Ahora no me va a pasar porque yo ahora tengo este hábito. Ha pasado más de 66 días. Y tanto. Entonces, pues ya te digo, es que es realmente un trabajazo que uno se Pero, y haga. además constante, o sea, verás, porque lo tuyo también no es que haya sido, no, sino que también ha sido un trabajo arduo, pero continuo, o sea, verás, que no es para ningún momento, es a lo que me refiero. No, y aparte yo creo que tú como psicóloga lo sabrás mejor que nadie, que al final la relación con uno mismo es para toda la vida. Entonces, la mente la tiene y los pensamientos y lo que te habla tu mente lo tienes para toda la vida. O sea tienes que intentar llevarte bien. Es que es la base, yo pienso que es la base. Totalmente. A ver, ¿qué más cositas? No me acuerdo si aquí, vale. Ya tenía las últimas preguntitas. Entonces, si quieres podemos hacer un resumen de los aspectos claves que hemos tratado. Darnos como un par de ahí de consejillos rápidos para resumir un poco todo lo que hemos hablado, si quieres. No Bueno, sé si yo te quería hablar, Sara, de la ortoresia. No sé si al final ¿verdad? hemos tocado o no, que yo no sé si tú lo conocías, pero que me ha parecido muy curiosa, porque como lo enfocas hacia la nutrición y en el deporte, me informé y es que ha salido un nuevo, bueno, no sé si es considerado trastorno o no, creo que todavía está ahí un poco la cosa. Creo que no está en ese manual que tenéis, ¿no? No, en ese manual no está. Lo que ocurre que, claro, que como cualquier otra obsesión, que esto es lo que hablamos, está considerado un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, está ahí, ¿no? Pero que se llama ortoresia, que yo no sabía si la habías escuchado, pero es cuando te obsesionas con la comida saludable. Y solo comer productos o comida saludable, o sea, pero a tantos niveles que rechazas totalmente el otro tipo de comida, que vuelve a lo mismo, en el otro extremo. No sé Claro. si lo habías oído. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, por eso te he preguntado cómo tú veías, o sea, como tú veías, por ejemplo, lo que yo te cuento, ¿no? De, mira, pues yo hago esto de esta manera porque como hoy en día, como tú me has hablado antes, hay tanta patologización, ¿no? De las cosas, pues una persona como yo, tan curiosa, ¿no? Que está todo el día haciéndose preguntas, pues hay veces que dices tú, coño, me estaré obsesionando porque ya uno lee tantas cosas, como te digo, yo es que leo Pues uno esto tantas. es nuevo, claro, pues esto es lo mismo. Igual, como ahora lo que tú dices, la presión por la estética, ¿no? Por el físico ahora también, que si el comer bien, pero que a la vez también me están diciendo que coma, que me arte comer, que si esto, pues ahora que es lo nuevo que ha surgido, esto, la obsesión por la comida saludable, pero sobre todo porque se obsesiona con la dieta. O sea, me estuve investigando sobre el trastorno este y me pareció curioso porque además dice que los factores que lo pueden desencadenar, que yo creo que esto no es nuevo, o sea, lo vamos a saber todo, que si es el culto por el cuerpo, la obsesión por la dieta, el miedo a la comida tratada con productos artificiales, o sea, el miedo, o sea, ya es como que genera cierto rechazo, pero a unos niveles extremos. Vale. Mira, ahora que has dicho eso, me ha venido a la mente gente que hay, por ejemplo, hay que no corto a todo el mundo, pero por ejemplo con el tema de lo ecológico, ¿no? Cuando lo típico que tú lees en redes sociales, en los perfiles de un nutricionista, por ejemplo, a lo mejor el nutricionista pone cualquier información y ahora los típicos comentarios que hay uno. Por ejemplo, a lo mejor el nutricionista pone
oye, la pechuga de pollo magra, no sé qué, pues elige pechuga de pollo antes que elegir, yo qué sé, otra carne que Sí. sea mucho más grasienta o lo que sea. Y ahora el típico que te dice, y los antibióticos en la pechuga de pollo porque no sé qué, porque al pollo le dan no sé qué. O sea, esta gente que, o los pesticidas en los tomates porque lo ecológico, porque no sé qué. O sea, volvemos a lo mismo, al final son pensamientos extremos bueno, que yo creo que no son buenos de ninguna de las maneras, ¿no? Porque al final tú vives donde vives, sabes lo que te digo, en tu contexto, y yo pienso que lo que tienes que intentar es encontrar la mejor fórmula para ti en el contexto en el que vives. Y Mm. más, y ahora lo que me has dicho cuando hemos hablado de lo de que tienes que comer sano, que no, o sea, que me recuerdo el meme este que hay de una tía corriendo con un café en la mano y dice, yo intentando ser positiva, no sé qué, no sé, que hay un montón de memes de esto así, o yo intentando ser, o por ejemplo en emprendedores los pobres, que también los emprendedores, los empresarios, yo intentando contestar al teléfono, mandar el pedido, por lo mismo hay uno que dice, que lo he visto además hoy mismo, que dice yo intentando ser positiva, porque ahora hay que ser positivo, ¿no? Buena madre, buena hija, buena esposa, hacer deporte, comer sano, o sea, en el mundo. ¿Perfecto? ¿Tienes que ser perfecto? O sea, cuando no nos damos cuenta que eso en realidad lo podemos convertir en hábitos, hacer, establecernos una rutina y ya está. O sea, y eso no tiene por qué ser la vida perfecta. O sea, nadie es perfecto porque haga actividades que sean buenas tanto para su salud física que como para la mental. Al Entonces final, como volvemos a lo mismo, estamos otra vez en los extremos. Es que me parece ya, súper curioso. sí, volviendo a Aristóteles, como he dicho al principio, decíamos que el equilibrio no es el mismo para todos igual. Al No. final cada uno tiene que encontrar, ¿no? su equilibrio, ¿no? Tiene que encontrar la fórmula que a él le vaya mejor. Y habrá personas pues, que en su fórmula, pues, como digo, llevan una vida saludable y de vez en cuando pues tienen esa flexibilidad, ¿no? Que es lo que yo Claro. intento practicar. Es decir, yo, por ejemplo, como quiero que mis hijos en general se alimenten sano, que no tengan el paladar acostumbrado desde pequeñito a lo mejor a muchísimos sabores artificiales, porque es verdad que eso es que desde pequeño Sí. eh, le trastocas el paladar, ¿no? Si le da, por eso fue el que yo empezara en esto de comer más sano, comer comida menos procesada, más natural, ¿vale? Por el tema del paladar de los peques, ¿no? Que al final tú no puedes, pero al final tienes que ser consciente que tú vives en un entorno, en un contexto en el que tú vas a tener acceso a comida Mm. hiperpalatable, ¿no? Que se le llama, pues en cumpleaños, uy, la Siri que quiere aparecer en el podcast, que aparece también, que hiperpalatable que lo va a tener en cumpleaños y tal, y tú eso no lo puedes evitar, entonces pues tienes que tomártelo con tranquilidad, ¿no? Y ya está, y si tú quieres que yo qué sé, el 70% o el 80% de tu alimentación o lo que sea saludable, pues en tu casa tienes las cosas que tú te parezcan mejores y después, pues, de vez en cuando compra lo que te apetezca por placer o cuando salga te lo come con todo el gusto del mundo y sin culpabilidad, ¿no? Yo creo que ahí es a lo que tenemos que tender, ¿no? Mm. Y ya, pero personalizándolo a cada uno, ¿eh? Porque, Pero si ya sientes culpa, ya estás en un extremo. claro, por eso, Eso es. Pues yo le ese quiero es lanzar a los oyentes, si a lo mejor se encuentran en alguna situación así que crean que pueden estar obsesionándose de forma extrema con la alimentación, y en este caso en concreto con lo de la ortoresia, perdón, me ha apuntado aquí 3 preguntitas que me parecen muy curiosas, que son que si se contesta a las 3 que sí, pues ya evidentemente creo que se debería de replantear ciertas cosas. Y ellas son, su forma de comer lo aísla de los demás, porque esto ocurre mucho, o sea, es decir, cuando ya nos obsesionamos por ciertos alimentos, restringimos más las salidas sociales por el tema de la comida, porque ya están más pendientes de qué voy a comer aquí, qué voy a comer allá, entonces se siente culpable, lo que hablábamos también, cuando come algo no permitido por sus convicciones dietéticas, es decir, que tú te hayas expuesto, o sea, perdón, apuntado como ciertos rituales, digamos, con respecto a la dieta, a las comidas, y ahora, si te sales de ahí, te sientes culpable. Y ya por último, sus preocupaciones por la calidad de los alimentos, o sea, perdón, ¿se preocupa más por la calidad de los alimentos que por el placer de comerlos?
Si esas Me tres parece preguntas, la persona que, o no, puede estar en ese caso, responde más de sí, es para que se replantee un poco qué es lo que le puede estar sucediendo. Vale. Me parecen tres preguntas interesantes, pero sobre todo las que yo pienso, que son más determinantes son la primera y la tercera, porque la segunda, la de la culpabilidad, como no, también hemos crecido, también hemos mamado Mm, la cultura de la dieta, es decir, o sea, porque en esto la culpabilidad yo creo que es una cosa que en algún momento hemos ujú, sentido seguramente todo el mundo por comernos algo, porque tenemos una cultura que de lo típico de quiero perder unos sí, kilitos, me pongo a dieta, no puedo, cuando me pongo a dieta restringo un montón de cosas y el día que me la sarto, o sea, en la cultura de dieta hay mucho pensamiento a todo o nada, por sí. ejemplo, Mm. porque es o estoy a dieta y entonces estoy súper restrictiva o el día que me lo sarto ya, anchas castillas y me lo como todo, en lugar de decir, oye, llevo una vida más o menos, llevo una alimentación más o menos saludable y de vez en cuando pues me como mi... Y no me siento mal conmigo, o sea, sé que voy a volver luego otra vez a comer saludable y ya está, y voy a continuar con lo mismo. Eso es. Claro, pero Puede es puede ser que la segunda es verdad, no la había planteado así, pero puede ser. Ya igualmente, aunque sean tres, ya si dos de ellas ha contestado sí, es igual. O sea, ya es verdad que ya la persona debería de replanteárselo un poco. Es decir, oye, quizás me estoy obsesionando más más de con la el cuenta. tema de la comida. Sí, No estoy en el equilibrio. totalmente. Bueno, pues por último, Sara, cuéntanos cuáles son tus proyectos, tus próximos proyectos y cómo podemos seguirte o contactarte para que nos ayudes, si lo precisamos, para alcanzar este equilibrio vital del que hemos hablado. Vale, bueno, pues mis redes sociales, la Super Yoica. En YouTube ahora estoy abriendo el canal que voy a empezar a subir vídeos, que es la instancia Super Yoica, que va en relación con la teoría de la personalidad de Freud, que es muy interesante también. Y de momento, hasta que termine el máster de psicólogo general sanitario, que es el que me va a poder facilitar la habilitación famosa para poder ejercer en el ámbito privado, pues voy a estar impartiendo talleres a partir de septiembre, sobre todo enfocado a temas de autoestima, de gestión de emociones y la ansiedad, que para mí son las tres bases primordiales del ser humano y que creo que debemos de partir de estas para trabajarlo, para ya luego que tú quieras hacer lo que te dé la gana. Pero hay que partir de ella. Comentar además que estos talleres, Sara, imagino que, o sea, que cualquier tipo de persona podemos hacerlo, o sea, que, a ver, porque que quiero, yo creo que cada vez más la gente sabe que un psicólogo no es porque tengas cualquier tipo de trastorno, sino que incluso para tú crecer como persona, ¿no? Es lo que... Eso es. Estás más enfocado a, si tú quieres, pues eso, bienestar emocional y crecimiento personal. Yo siempre recomiendo que si se va a acudir a mis talleres, que un poquito se haya trabajado en sí mismo, un poco. O sea, tampoco estoy diciendo que vengas ya, entre comillas, súper sano, no. O sea, que también es para tú aprender, para formarte y, por supuesto, desde el primer día conmigo se va a estar trabajando, o sea, haciendo actividades, yo a mí me encanta, yo soy de mandar tareas para casa también, o sea, va a ser en un continuo, pero como estos talleres van a durar, máximo tengo propuesto 4 sesiones, tampoco en esas 4 sesiones que las personas tampoco se crean que van a conseguir tampoco ya todo tan rápido, o sea, que eso también es un trabajo continuo que va también la propia persona. Yo doy todas las herramientas, pero luego ya el trabajo está en cada uno. Que nosotros tampoco somos aquí salvadores, ni héroes, ni nada de esto. Que Pero realmente un psicólogo, por lo menos en mi experiencia, que nosotros, yo es verdad que nunca he hecho terapia con un profesional, pero mi pareja sí, entonces digamos que yo de rebote, ¿sabes? a ti te has salpicado. Aprendo de rebote aprendo, ¿no? De rebote aprendo. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, considero que es fundamental el trabajo, o sea, mandar las tareas, o sea, como realmente ocurren los cambios, o sea, que la gente se cree, no, yo voy a un psicólogo y solamente hablar y punto, ¿no? No, para eso, como dices tú, te vas con un amigo, te tomas una cerveza y le cuentas el rollo, pero un psicólogo lo que te ayuda es a darte esas herramientas, ¿no? Mm, Eh, hacerte que las cosas las puedas hacer de otra manera, ¿no? Para mejorar en tu vida. Y para mm. eso hay que trabajar también
O sea, uno tiene que comprometerse, ¿no? Correcto, o sea, además te lo quería comentar ahora porque a nosotros durante el grado nos hacen mucho hincapié en que durante el procesamiento terapéutico la persona tiene que comprometerse y tiene que tener esa voluntad de cambio. O sea, si no se tiene, no va a funcionar. O sea, por mucho que yo te dé herramientas, por mucho que podamos hablar en sesión, da igual. O sea, si no te comprometes y ejerces ese cambio, no se va a dar. Y esto ocurre en muchas personas. Por eso la mayoría dice, a mí no me ha funcionado, a mí no me... Pero tú realmente querías ir para ejercer el cambio o has ido obligado o qué es lo que ha pasado aquí. Y eso yo creo que sucede en la mayoría de los casos. Eso pasa como con las adicciones, que siempre se dice que el que tiene una adicción tiene que querer, tiene que tener esa voluntad, porque como no tenga la voluntad, por mucho que lo intenten, o sea, por mucho que muchas veces, tú sabes que en temas de adicciones, cuando afecta a la familia, pues claro, el entorno familiar intenta, ¿no? Pero claro, si uno, el que el propio tiene el problema, no lo reconoce y no quiere, Eso es. claro, muy complicado. Lo mismo con esto. Pues ya sabéis, vuelvo a repetir, Sara, para no enrearnos, se lo olvida la gente. Te podemos encontrar en La superyoica. la Superyoica, en Y en Instagram, YouTube, la instancia superyoica. ahí. Y podemos contactar desde ahí contigo, ¿no? Si Sí, estamos sí, interesados sí. en cualquier tipo de taller. Yo la verdad que, pues lo digo, aunque no he estado, esto puede ser una oportunidad. Ahora después vamos a hablar, porque pues mira, podemos hacer algo de apuntarme a lo mejor a alguno de tus talleres y lo voy documentando en redes sociales. ¿Qué te parece? Vale, claro que sí, 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 me encanta, claro que sí. Pero trabajar con profesionales siempre, siempre es una garantía de verdad, si tienes ganas, de que te va a funcionar. Así que yo lo recomiendo totalmente. Pues nada, Sara, que nos enreamos, no veas, yo que como me encanta hablar, A mí también. nos podemos pegar aquí 2 horas. Vamos a ir finalizando. Si has llegado hasta aquí escuchando este primer podcast, déjame agradecerte tu implicación y espero que hayas disfrutado y encontrado interesantes los temas que hemos tratado. Para mí ha sido interesantísimo y un gran placer tener como primera invitada a Sara Perea. Muchas gracias, Sara, de verdad, por tu disponibilidad y por todo Nada, lo a que ti nos... por invitarme y por contar conmigo, vamos, la primera. Me siento súper especial, vamos, de verdad. Y súper valorada, vamos, también. Así que te doy las gracias, de verdad que sí. Por supuesto, también espero que repitamos en más ocasiones hablando de temas específicos, porque la verdad que hay mucho que rascar con el tema de aquí para equilibrado, hay muchos temas que tratar. Totalmente. O sea que tenemos que hacer más programas. Y nada, a todos los que estéis escuchando, os espero en el próximo programa para seguir descubriendo juntos cómo es ser o estar más equilibrado y vivir la vida sin extremos. Muchas gracias a todos.